Cuando lo tenga me da un amén. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes. Diga conmigo, me están hablando. De las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas y tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y todos los congregados de Israel que se habían reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir de las barras de modo que se viese la cabeza de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera. Diga conmigo, desde afuera no se puede ver. Y ahí estaban hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores y todo el Asaf, los de Emán y los de Judetún, juntamente con los hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Mire qué fiesta hacían estos hombres. Y dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con las trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alabanzas a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó ¿de qué? De una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado ¿el qué? La casa de Dios. ¿Puede sentarse? ¿Qué tan importante o qué tan necesario era para el pueblo de Israel poder conducir el arca? Que el arca representaba el pacto, pero no solo el pacto, sino la presencia de Dios. Y Salomón tuvo un sueño que él cumplió. Y el sueño que Salomón cumplió fue de construirle casa al Señor. Pero cuando Salomón hubo construido la casa, Salomón, ya Moisés había recibido esa revelación de cómo iban las posiciones en la casa de Dios: santuario, lugar santo, lugar santísimo. Pero Salomón hizo un lugar santísimo, pero tan específico y tan hermoso, porque allá en el corazón de Salomón estaba de traer el arca de la ciudad de David al templo que hoy se le había construido. Y de repente la Biblia dice que cuando Salomón iba a traer el arca, preparó a los cantores, los levitas, los sacerdotes, los príncipes, preparó a todo el pueblo, lo reunió. Y cuando reunió al pueblo, lo vistió de lino limpio, lino fino.
La causa de todo esto era porque algo importante iba a ser traspasado a donde estaba el pueblo o la casa que se le había hecho. Pero mire esto, había mucha gente, dice la Biblia, con trompetas, personas con tambores, con címbalos, con instrumentos. Habían cantores y levitas preparados para el momento en que el arca del pacto tocase tierra de Jerusalén. Al momento que el arca del pacto pudiese ser puesta en el lugar que se le había hecho específicamente para su recibimiento, y donde el arca del pacto iba a estar, donde el arca del pacto iba a bendecir, donde el arca del pacto iba a morar. Y fue tan grande el recibimiento, y fue tan grande la alegría del pueblo, y fue tan grande el corazón del pueblo cuando miró el arca, que la Biblia dice que cuando el arca llegó y cuando empezaron ellos a tocar, y ellos empezaron a exaltar a Dios, porque la presencia de Dios, la promesa estaba llegando a la casa de ellos. Dice la Biblia que los sacerdotes trataban de ministrar, pero no podían, porque ahora había una nube tan espesa de la gloria de Dios en el templo, que ahora Dios dijo: permítame, calle toda la tierra, porque hoy yo voy a hablar. Ahora el Señor dice que trae una nube tan espesa de su gloria, que los sacerdotes quedaron inhabilitados para poder ministrar. ¿Por qué quedaron inhabilitados? Porque ahora papá iba a hablar, porque ahora el Señor estaba en el templo, en el lugar, en la casa. Y cuando dice la Biblia que el Señor llegó, la nube dice que cubría el templo. Dice que el pueblo empezó a sentir un gozo dentro de ellos. La gente empezó a ser ministrada. La gente que pudo haber venido triste a ese lugar salió renuevo nuevamente. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor estaba en la casa. ¿Y qué es lo más importante? Mire eso, de un pueblo, o qué más importante de aquellos que hemos conocido al Señor. No es más importante los logros, no es más importante alcanzar nuestros sueños que tenemos en el Señor. Muchos tenemos sueños de ministerio, tenemos llamados, tenemos sueños que cumplir, y hay personas que se desesperan por cumplir los sueños, se llevan por encima a otro, arrastran a otro, pueden hacer muchas cosas por cumplir un sueño. Pero el Señor le demostró a Israel que el verdadero sueño o el verdadero compromiso del pueblo era que el pueblo pudiese conducir la presencia de Dios a la casa del Señor. Que el pueblo se convirtiera no solo en aquellos que cargasen, mire eso, la presencia, sino también aquellos que celebraban cuando la presencia iba conducida a la casa del Señor. Porque algo que pudo ver Salomón era que el templo estaba hecho, las 4 paredes estaban construidas, todo era de oro, habían cosas de plata, habían cosas de perlas preciosas. El templo era algo tan hermoso, pero le faltaba la presencia de Dios. Le faltaba la gloria de Dios en el templo. Salomón dijo: hemos construido este templo con madera de acacia, hemos puesto oro fino, refinado, hemos puesto plata, le hemos puesto de todo. Las tazas o los vasos eran de oro, los cubiertos eran de oro, todos los utensilios eran de oro o de plata fina. Todo estaba bien, pero el templo necesitaba recobrar vida. Todo lo que estaba hecho ya necesitaba cobrar vida. Y para que todo eso cobrase vida, se necesitaba la presencia de Dios en casa. Se necesitaba que la presencia del Señor viniese no a visitar, sino que se quedase permanentemente. Y la causa por la cual ellos decidieron trasponer el arca del pacto a donde estaba el templo era porque Salomón tenía que hacer una oración. Y después de eso Salomón hizo una oración y dijo: todo el que venga a esta casa y haya pecado, y el enemigo le haya caído encima, y haya ido cautivo sobre otras naciones, o se haya hecho lo que sea en contra de Dios, y viene a esta casa y rogase y orase, el Señor lo va a escuchar. ¿Sabe por qué Salomón estaba hoy seguro hablando? ¿Y sabe por qué Salomón estaba diciendo: todo el que haya pecado en el Señor y venga a este lugar y aquí se arrodille y le pida perdón al Padre, el Padre lo va a perdonar? Porque ahí estaba la presencia del mismo. No era Salomón diciendo: este templo fue hecho para que exhiban las 4 paredes. Salomón estaba diciendo: este templo es porque la gloria de Jehová lo sostiene, y es para que le dé vida a los que estaban muriéndose, y es para que levante a los cautivos. Mire eso. Ahora,
Diga conmigo: conduciendo su gloria a su casa. Los hijos del Señor tienen que sentir una pasión por la permanencia de la gloria del Señor en la casa. Tenemos que convertirnos en el mejor vehículo para conducir la presencia del Señor hacia la casa del Señor. Todos en algún momento de la vida fuimos sorprendidos por la presencia del Señor. ¿Sí o no? En algún momento de la vida fuimos sorprendidos por la presencia del Padre. Tal vez usted no esperaba que la presencia del Señor llegase a su vida y lo tocase en un momento. Tal vez usted ni siquiera se imaginaba que la presencia del Señor fuera tan real, tan palpable, que la presencia del Señor fuera tan linda, tan hermosa, que lo que por años no pudimos hacer, en un segundo la presencia lo hizo todo. Mucha gente estaba de tristeza sobre tristeza, como Pablo dijo. Y Pablo dijo: ya aquí yo estaba de tristeza sobre tristeza. Pero dice Pablo que cuando llegaron los hermanos y oraron y la presencia de Dios descendió, a Pablo se le olvidó la tristeza en la cual se está ahogando. Porque la presencia de Dios puede cambiar todo en un segundo. Entonces nosotros podemos ser parte de algo, podemos ser parte de cualquier asunto religioso, pero si todo el asunto religioso no tiene que ver con la presencia de Dios, no tiene que ver con la gloria de Dios, o no tiene que ver con que tú te metas al fuego de la presencia de Dios, todo el asunto religioso se convierte en un rito. ¿Estamos aquí? Todo se convierte en una costumbre, todo se convierte en algo sucesivo. La gente hace lo mismo. La gente sabe, como Ana sabía, que todos los años iban al templo y que todos los años comían a la mesa y que todos los años tenían que sacrificar sacrificio en el altar al Señor. Que Eli, como sacerdote, todos los años tenía que levantarse, sacrificarle sacrificio al Señor por su familia, por sus hijos y por su vida. Todos los años ocurría eso. Ana estaba viendo ese suceso en su vida. Ana visitaba el templo año por año, pero cada año que Ana visitaba el templo, Penina le decía: Ana, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú eres estéril. Y Penina le decía: ¿sabes cuál es tu problema? Que tú eres desventurada, que hay una maldición sobre ti. Porque sabía usted que toda mujer que no podía tener un hijo era una maldición para ellos en ese tiempo. Se sentían deshechas, porque para una mujer tener hijos en ese tiempo era que Dios la había visto. Más si el hijo era varón, decían: Jehová me ha mirado. Entonces Ana se sentía desventurada porque su vientre no podía tener hijos. Y dice la Biblia que todos los años iba al templo, normal como cualquier cristiano. Tal vez seguían hablando: qué lindo estuvo el sacrificio, qué hermoso estuvo hoy el sacerdocio. Pero no había algo más que impactar el espíritu de ellos. Pero en una ocasión Ana, y me sorprende eso a mí, todo estaba apagado. El sacerdote estaba apagado, el altar estaba apagado, todo mundo estaba desconectado en ese tiempo del Señor. La Biblia dice que no había visión. La Biblia dice que Dios no visitaba frecuentemente porque Eli estaba apagado. Eli no estaba conectado a la fuente que le revelaría todas las cosas. Y de repente Ana dice que dijo: bueno, yo voy a pelear lo que yo quiero hoy, este año. Se fue al altar y dice que empezó a pelear como loca. Dice que empezó a mover la boca. La gente la empezó a ver y dijo: Dios mío, hoy vino una loca aquí al altar. Y dice que Eli la voltea a ver y dijo: ¿cuándo aquí ha adentrado una borracha o una ebria a este altar santo y sagrado? Y le dijo: mujer, te quiere tu vino, sácate esa borrachera que tiene, y cuando esté buena, ven y pídele a Dios. Y le dijo Ana: no, mi señor. Le dijo: yo no estoy ebria, yo estoy derramando mi amargura, estoy derramando mi dolor, estoy derramando mi maldición y estoy derramando todo lo que soy delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo que provocó? Que en ese momento la mano y la gloria del Señor se le metiese al vientre. Entonces ella provocó que el sacerdote se activara nuevamente espiritualmente, porque estaba apagado. Y dice que lo que descendió sobre Ana en ese momento tocó al sacerdote, porque automáticamente
la voz profética se activó sobre el sacerdote y le dijo: mujer, el próximo año vas a venir, pero no llorando, vas a venir con un hijo en tu mano, entregándoselo al Padre. Entonces Ana sabía de que el templo, que el altar, que la casa de Dios era un lugar donde la gloria de Dios estaba 24/7. Pero el pueblo se le había olvidado que la presencia de Dios era lo primordial y lo esencial para que la iglesia tuviese un propósito. Todos hacían el mismo sacrificio, todos hacían el mismo rito, la misma costumbre, pero le faltaba algo, le faltaba esencia. Los cantores se subían, los levitas se subían como siempre, todo era normal, pero le faltaba algo que se saliera de control. No me está entendiendo. Le faltaba algo que tenía que salirse de control. ¿Y sabe qué era lo que le faltaba? Era que se atreviera un loco a provocar que acontecieran cosas que no se habían visto por años en ese lugar. Es que necesitaba a alguien que se cansase de la condición en la que estaba para hacer que la mano de Dios tocase nuevamente la tierra y que la presencia de Dios volviese a hacer cosas que se habían escuchado antes. La gente escuchaba de cosas grandes que Jehová había hecho en sus antepasados, en sus padres, pero nadie se había atrevido a provocar que esa mano que los tocó antes los tocase hoy también. Y yo vine a hablarle a la iglesia hoy esta tarde, que sabe que se va a convertir en el mejor vehículo para la presencia de Dios. Que no importa que el paralítico que sea, que no importa aquel que venga con ganas de suicidarse, que no importa aquel que venga con ganas de perder la vida, con la enfermedad que sea, pero usted se convierte en un vehículo de la gloria, se convierte en un provocador de la gloria, porque sabe que cuando la gloria de Jehová llega, algo tiene que suceder en la casa. Yo no sé. Diga conmigo: yo conduciré la gloria de Dios a la casa del Señor. Pero pasa algo, y este es un peligro, y el Espíritu de Dios marcaba en mi corazón esto, que la iglesia pasa por transiciones de peligros, y hay una transición de peligro que se llama comodidad. Diga conmigo: comodidad. Que la iglesia vive por lo que vivió, no por el hoy. Y se acomoda a que cada año, cada etapa, cada temporada están acostumbrados a ver lo mismo. Entonces mire esto: un remanente que no ame la presencia del Señor está destinado al fracaso espiritual. Un remanente que no ame la presencia del Señor, él está destinado a un fracaso espiritual. En el Señor no existen fuertes ni débiles. En el Señor existen hombres y mujeres que aprenden a depender del Espíritu de Dios. Yo han habido momentos que hasta la respiración se me va. Han habido momentos que tú te sientes abatido, afligido, pero de repente un remolino cae sobre ti que te acuerda y te dice: yo soy el que dije que iba a estar contigo. Pero de repente tú tal vez estás yendo en el freeway y tú quieres hacerte a la orilla porque hay algo que te está afectando. Pero cuando algo te está afectando, la presencia de Dios te arropa y te vuelve a recordar que Él está contigo allí donde quiera que tú estés. Pero para eso necesitamos una generación apasionada por la presencia del Señor. Una generación que no esté apasionada simplemente por los títulos, simplemente por cumplir un propósito, simplemente por lograr una asignación. Yo vine a hablarle a la iglesia hoy más arriba de eso. Yo vine a hablarle a la iglesia que está apasionada por la presencia del Padre. Llueva, no llueva, haya o no haya, pero que haya la presencia del Padre. Que me falte todo, pero menos su presencia. Entonces el problema es que un remanente que no ame la presencia de Dios, mire eso, siempre va a estar destinado al fracaso espiritual. Pero ¿de qué fracaso espirituales podemos hablar? Es que no hay revelación y por lo tanto todo se ve parcial, mas no se descubre lo sobrenatural.
Por eso usted mira a mucha gente que ve las cosas parciales, que no descubren nada nuevo del Padre. Y si algo Dios hace nuevo, usted no podría pensar cuánta gente en ese campamento de Israel, cuánta gente tuvo miedo a esa nube de gloria, cuánta gente no tuvo valor de acercarse a esa nube de gloria. Tenemos el ejemplo cuando Moisés, su rostro resplandecía, era sobrenatural lo que aconteció en él. Pero el pueblo tenía miedo ver el rostro de Moisés y le tuvieron que poner una manta al rostro de Moisés. Y sabe que el Padre me decía, ¿sabes cuál fue el problema del pueblo? Fue tapar lo que los podía cambiar. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Fue que cuando Moisés venía resplandeciendo su rostro, le tuvieron que poner una manta para tapar ese rostro resplandeciente. Porque la gente tiene miedo de ver lo sobrenatural, pero no tiene miedo del pecado que los va a matar y los va a hundir y se los va a llevar al infierno. Pero yo vine a hablarle a una iglesia que no le va a poner manta a la gloria, que le va a decir a la gloria: cáeme encima, porque si me mata me vas a resucitar de nuevo. Yo no sé si hay alguien aquí hoy. Mire eso. Entonces el problema del pueblo que no ama la presencia de Dios es que no hay revelación. Y por lo tanto todo lo que ve es parcial, todo lo que ve es por encima, todo lo que él cree es lo que ve en sus ojos, lo que escucha en sus oídos carnalmente. Y por eso usted mira que si hay un pueblo que no tiene visión, que la visión está relatada con la profecía, mire esto, con la ciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que no ha sido descubierto o lo que solo el Padre puede descubrir son cosas sobrenaturales. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando ese pueblo no tiene la revelación, a causa de no amar la presencia, el pueblo camina, pero no tiene una guía, no tiene un rumbo y no tiene un destino. Todo el caminar es una pesadumbre. Todo el caminar. Por eso el pueblo de Israel por 40 años renegaba en el desierto los 40 años. Porque el camino a Israel se le hizo no solo largo, sino difícil. Y todo lo que miraban era malo. Podían ver que la peña tirase agua. Podían ver milagros sobrenaturales en el desierto, la columna de fuego, la nube que los cubría. Podían ver cosas grandes, pero sus ojos estaban cegados. Y la causa era no amar la presencia de Dios. La causa era no amar la gloria del Padre. Proverbio 29:18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué hace? El pueblo se desenfrena. Va a ser que guarda la ley, es bien aventurado. ¿Cuál es la causa del pueblo desenfrenarse? ¿Sabe que la gente está equivocada que es el vecino? ¿Sabe que la gente está equivocada que es la esposa o el esposo? ¿Sabe que la gente está equivocada que es papá o mamá? No. ¿Sabe cuál es la causa? No amar la presencia de Dios. Porque donde no se ama a Dios, Dios cierra la boca. Donde no se ama a Dios, Dios no se mueve. Pero donde hay gente que ama a Dios, Dios da dirección, Dios habla, Dios señala, Dios dice, Dios lleva, Dios trae. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Donde hay gente que ama a Dios y ama la presencia, es que cuando tú sientes la soledad divina, que tú dices: Señor, pero tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo busco tu presencia, pero tú sabes en la sequedad que me encuentro hoy. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que las mayores sorpresas son en las sequedades. Donde ves a Dios como nunca son en las sequedades. Cuando a ti se te acabaron la fuerza, cuando se te acabaron las oportunidades, cuando tú ya intentaste todo pero ahora ya no puedes más. Pero ahora el Señor dice: es que por amar mi presencia, por amar mi gloria, por amar mi voz. Yo no sé a cuánto les gusta la voz de Dios, pero a mí me encanta. ¿Y sabes qué es lo que dice? A causa de eso yo voy y te traigo de donde quiera que tú estés. ¿Sabes por qué? Porque los que amamos la presencia del Padre sabemos que hay revelación del Padre para nuestra vida. El diablo no nos agarra dormido. El diablo nos agarra con la espada en la mano. ¿Alguien está aquí hoy? Donde hay un pueblo que ama la presencia de Dios, Satanás envió más de 1000 soldados para en contra, pero ya Dios mandó 10,000. ¿Alguien está aquí hoy? Mira eso.
Pero 1 Corintios capítulo 2 verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, que dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Mire eso. Usted se atreviera a que Dios le muestre cosas que ojo no vio. Usted se atreviera a que Dios le hablase cosas que oído nunca escuchó. ¿Usted cree que usted es capaz de quedarse quieto escuchando esa voz con cosas que ningún oído ha escuchado, o ver cosas que ningún ojo ha visto? Porque le tengo noticia, son las que Dios tiene preparados a los que le aman. Pero ¿sabe qué hace la iglesia en nuestro tiempo? Que cuando Dios muestra cosas que nunca se han visto, dicen que es el diablo. Porque están acostumbrados a ver las cosas que ellos quieren ver, a oír las cosas que ellos quieren oír. Pero donde está Dios y donde está la presencia de Dios, y donde hay alguien que dice: Señor, aunque sea pesada tu gloria, yo quiero ser el vehículo que la cargue. Aunque me cueste lo que me cueste, yo quiero cargar tu presencia, porque de algo estoy seguro, que la presencia de Dios va a revelar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Y sabe qué? Cuando tú le dices al Padre: Señor, mira, yo lo único que quiero es estar conectado a esa presencia, no me importa lo que diga otro, lo que importa es que lo que yo estoy viendo es algo maravilloso en ti. Entonces el problema es que cuando el remanente no ama la presencia de Dios, cae en un fracaso tan profundo. Y el primer fracaso que dijimos, que es la revelación, pero hay otro segundo fracaso, es que no hay una guía que los lleve a la dirección correcta. El problema, cuando hay una generación que no ama la presencia, esa generación, por ende, no lleva una dirección o una directriz. Y esto lo quiero llevar. La iglesia, muchas veces cristiana a nivel mundial, nunca acostumbra a seguir una dirección. Siempre van en dirección contraria. La mayoría. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes que no han entendido lo que otro ya entendió, y a causa de no entenderlo, primero quieren entenderlo pero en lo natural, para ponerlo en lo sobrenatural. Y esa es la causa por la cual usted mira dentro de la iglesia divisiones, contiendas. Dentro de la iglesia, jalando una pita, un lazo, 6 por aquel lado y 6 por este lado, y se jala el lazo o la pita sin tener una dirección. Pero cuando el pueblo tiene una dirección, el pueblo sabe para dónde va y sabe quién lo lleva. Entonces mire esto, Juan capítulo 16 verso 13 expresa a Jesús estas palabras y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Él qué hará? A toda verdad. ¿Y a qué? Mire, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso usted mira dos partes en la iglesia, y esas dos partes siempre se tira una y se tira la otra. Esas dos partes siempre van a estar riñendo entre quién tiene la revelación más grande o quién está en lo correcto. Y por eso usted mira una iglesia confundida o un pueblo confundido, porque hay gente que se le cree por la forma en la que lo dice o la forma en la que lo hace. Personas que se creen espirituales o se ven espirituales, pero por no amar la presencia de Dios se equivocan. He conocido personas que se han equivocado en mucho. ¿O no se ha fijado usted? Personas que salen en las redes sociales hablando tantas tonterías que se creen que serán verdades. Mucha gente se atemorizaba
Y la gente se atemorizaba que si los mandaban a encerrar en un cuarto, se iban a encerrar por 20 días porque no podían salir a la calle, porque los mataban. Y muchas veces la iglesia es compañera de muchas cosas que el enemigo mismo tira dentro del corazón del pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no se ama la presencia de Dios, lo primero que no hay es revelación, y lo segundo es guianza. Porque donde hay un pueblo que sabe que ama la presencia, tiene dirección del Espíritu. Y puede venir el mismo diablo vestido de ángel, pero usted sabe que tiene una directriz. Puede venir Satanás vestido como ángel de luz, pero usted ya sabe que a usted le marcaron un GPS. Usted sabe que está direccionado a la presencia de Dios. Usted sabe que el Espíritu de Dios es el que lo guía, el que lo lleva, que el Espíritu Santo le confirma las cosas, que el Espíritu Santo es el que trae sobre su corazón paz cuando tiene que traer paz en una palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú amas la presencia de Dios, ella está a tu lado siempre, todos los días. Y cuando la presencia te tiene que direccionar, te direcciona. ¿Por qué? Porque te ama. Mire eso. Pero hay una tercera cosa también, y es que cuando hay un remanente que no ama la presencia de Dios, cae en este caos, y esto es poderoso. No hay consolación del Espíritu hacia el pueblo. Y el problema es que cuando la consolación del Espíritu no está en el pueblo, el camino se hace largo y se hace fuerte. Y al final de todo nos damos cuenta de algo. Y nos damos cuenta que aún las cosas que hacemos es vanidad. Salomón decía: porque todo es vanidad de espíritu. Y Salomón le botó el pensamiento a cualquier pensor que existiera en la tierra, creyendo que aún la sabiduría era bueno. Y Salomón dijo: la sabiduría es bueno, pero también la sabiduría trae afrenta de espíritu al que la tiene. Y Salomón empezó a hablar y empezó a decir que cuando no hay una consolación del Espíritu, cuando el Espíritu no está en el remanente para consolar, el remanente tiende a convertirse añejo en cualquier fracaso. ¿Cómo así, pastor? Añejo en cualquier fracaso de qué? Las personas se acostumbran a vivir el estilo de vida aunque saben que no está bien. Se hacen añejos en el fracaso. Se convierten en gente experta en vivir en el fracaso y soportarlo. Pero cuando usted tiene la consolación del Espíritu, usted sabe que el Espíritu de Dios va a estar para usted, y que en mucha ocasión usted no tiene que hablar mucho para que el Espíritu le consuele. Hay momentos que cuando el Espíritu de Dios te quiere consolar, lo primero que tú tienes que hacer es guardar silencio cuando Él está presente en ti. Yo hay momentos que mi oración se tardó en silencio. Le voy a dar la clave hoy. Hay oraciones que se tardan en silencio. ¿Sabe por qué se tardan en silencio? Porque el Espíritu está ocupado contigo y tú estás atento a escuchar lo que el Espíritu de Dios está hablándote a tu corazón. Tal vez tú tienes muchas inquietudes, muchas preguntas. Tal vez tú tienes muchas direcciones que las pones delante de Él, pero es un momento que cuando el Espíritu se para delante de ti, es mejor guardar silencio, porque el Espíritu va a empezar a guiarte. Pero no solo eso, sino te va a consolar también. Y cuando el Espíritu empieza a consolarte las áreas que necesitan ser consoladas, el Espíritu lo que hace es esto: que cuando Él empieza a consolarte las áreas que necesitan ser consoladas, ahora tú te levantas con nueva fuerza. Ahora tú vienes con una autoridad del cielo por dos cosas: porque estás seguro que lo que Dios ya te dijo te lo volvió a decir hoy. Porque estás seguro que Dios no está en tu quebranto, Dios no está en tu dolor, sino que Dios ya estuvo allá donde tú ibas a llegar, diciendo: ven, porque yo te estoy esperando ya. Mira eso. Ahora, Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando venga, ¿quién? El Consolador. No hay consolación si no se ama al Espíritu de Dios. No hay consolación si no se ama la presencia de Dios.
Por eso usted mira personas que no pueden consolar a otros. Hay personas que no pueden tener una palabra de consolación para otros porque nunca han sido consoladas por el Espíritu. Personas que nunca pueden tratar a alguien porque nunca han sido consolados por el Espíritu. Y cuando tú has sido consolado por el Espíritu, tú lo primero que entiendes que la única intención del Espíritu en tu quebranto fue darte nueva fuerza. No se fijó en lo tirado que estabas en el piso, se fijó en que ya había un rema de Dios sobre tu vida y que Él solo vino a recordarte que Dios está contigo. Pero hay una cuarta cosa, y esto es lo que me sorprendió mientras el Espíritu me decía esto, y es que no hay redargüimiento del pecado o las cosas que se hacen mal. Cuando no se ama el Espíritu, no se ama la presencia, no hay redargüimiento. Y cuando no hay redargüimiento, entonces no hay un peso que usted siente por hacer las cosas. O sea, cuando no se ama el Espíritu, porque la intención del Espíritu no solo es consolarte ni levantarte, sino también el Espíritu tiene el derecho de redargüirte. Y el redargüir es un regaño. La gente confunde la palabra redargüir con palabras de aliento. Y la palabra redargüir no es palabra de aliento, es una exhortación. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces hay personas que si el Espíritu los redarguye, ya son enemigos del Espíritu y de Dios. Me voy, se acabó. Todo iba bien, pero hoy se metieron conmigo. Porque cuando el Espíritu de Dios te redarguye, el Espíritu de Dios te va a llamar la atención. Y cuando el Señor te llama la atención, es porque te ama. Y es porque Él ha visto que tú escuchas al Espíritu de Dios, y porque ha visto que amas la presencia. Entonces, cuando una generación no ama la presencia o el Espíritu de Dios, no está el redargüimiento. Y por eso la gente se pregunta si lo que está haciendo está bien o está mal. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios y algo está mal, el Espíritu viene y te dice: mi hijo, salte de ahí porque eso es. No hagas esto porque no está bien. No hagas lo otro porque no está bien. Los que tenemos al Espíritu de Dios no le andamos preguntando a nadie más que a Él qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo. El Espíritu de Dios, cuando te redarguye, luego de redarguir, te trae paz en tu corazón, porque lo que Él está haciendo es para el crecimiento espiritual y es para que la gloria que descendió se quede contigo, ande contigo, vaya contigo. Mira eso. Diga conmigo: el Espíritu me redarguye. Es que es lindo cuando Dios te dice: te llevo a las naciones, te voy a dar casa, carro, te voy a dar esto, lo otro, negocio. Y aquí la gente brinca, salta y se da vuelta, remolinea. Pero de repente el Espíritu a medio camino te dice, tal vez el Señor te dice: vas a ser grande, serás hombre y mujer de guerra. Pero a medio camino el Espíritu viene y ¡pam!, te redarguye y te dice: mira, mijo, yo te ofrecí esto y te ofrecí lo otro, pero tú vas por allá, venga para acá, regrésese, porque ahí no es el camino donde va a llegar al propósito. Pero el Espíritu te lleva, te redarguye, te dice: no lo hagas. Antes, o no siente usted eso que le hace pa, 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 y el corazón se siente helado, y usted va a hacer algo y de repente usted tiembla y hace esto y lo otro. El Espíritu te está diciendo: salte de ahí, vete por donde yo te envié, haz lo que yo te dije que hiciera. Mire eso. Pero el que no tiene el Espíritu y no ama al Espíritu, el que no tiene amor hacia el Espíritu Santo y no es apasionado por el Espíritu, el Espíritu puede estar a gritos diciéndole: no lo haga, no lo haga, y él corre. Porque no hay amor al Espíritu, no hay pasión por el Espíritu, no hay ese anhelo por el Espíritu. Por eso Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Mire eso. Y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que esto me dice a mí
que Satanás no me puede llevar al infierno a mí. No. ¿Quién es aquel hombre que está preso, que ya fue juzgado y sentenciado, que puede venir y llevarte donde él está? ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea la única brújula que te lleve al propósito de Dios. ¿Y qué es lo que hace la presencia de Dios? Es que el Espíritu Santo te convence. El redargüimiento tiene que ver con aquel convencimiento que Él quiere hacer en ti, con aquel convencimiento. Pero ¿cómo te va a convencer? Primero te va a decir las cosas que están mal, luego te va a tratar de convencer que no lo hagas. Por eso Dios de repente viene y te dice: mira, cambia esta área, cambia esta hora, tienes que cambiar esta forma, tienes que cambiar esta área, tienes que cambiar esto. Y el Señor te lo recalca, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios en algún momento de la vida les ha recalcado lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y la gente dice: ¿por qué Dios está conmigo? ¿Qué la tiene conmigo Dios? Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Dios te está diciendo: cambia esta área, cambia lo otro. Pero te trae a alguien y te dice: Dios te va a hacer esto grande. Pero Dios después te dice: cambia esta área, cambia lo otro, entrégame esta área. ¿Sabe por qué? Porque está el Espíritu redarguyéndote y convenciéndote de lo bueno y de lo malo, y de lo que hay que quitar y de lo que hay que poner. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando te redarguye, primero te dice lo que está mal y después te pone lo que... Mira eso. Diga conmigo: me quiere convencer. Pero hay una quinta cosa: es que no hay amor. Cada quien se cree superior a otro cuando no se ama el Espíritu de Dios. Porque la persona que tiene una intimidad con el Espíritu entiende dos cosas. Y la primera cosa que entiende es que el portal no lo abriste tú, te lo abrió Él. Y que así como Él te abrió el portal, Dios se lo puede abrir a otro. Y la segunda cosa que tú entiendes es que no empiezas a conversar tú, empieza Él. O sea, que aquí no hay espiritualismo, sino que el Espíritu de Dios muchas veces viene, ¡pum!, y es el primero que acciona en ti. Y de repente tú empiezas a aprender algo del Espíritu. O sea, que entiendes que tú no fuiste solo en la posición que estás. El Espíritu te lleva. Y cuando no se conoce o no se ama el Espíritu, lo que pasa es que la gente se cree superior y el amor lo pisotea. Porque la gente cree que lo que alcanzó, lo alcanzó por su esfuerzo, lo alcanzó porque fueron buenos, lo alcanzó porque se esforzaron demasiado. Pero ¿sabe algo? Que cuando tú conoces el Espíritu Santo, lo primero que viene es el amor, porque es el primer mandamiento. Lo primero que cae sobre los hijos del Padre es el amor, porque es el primer mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cae el amor. ¿Por qué? Porque ahora tú te das cuenta que cuando te cayó ese amor a ti, fue el amor de Cristo que se reflejó en ti. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Te das cuenta de que ese amor te buscó, te entendió, te protegió y te soportó. Pero ¿qué pasa cuando no está el amor en el pueblo? Que el pueblo se cree superior, y cuando se cree superior es incapaz de soportar, es incapaz de estar con alguien en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque se cree superior, cree que ahora está en una posición que se mereció. Pero cuando tú eres como David, que cuando él tenía corona de rey todavía buscaba al hijo de Jonatán y dijo: yo quiero hacerle compasión porque yo hice un pacto con él, y ahora que estoy en la posición de rey, yo quiero cumplirle a ese hombre menesteroso que está rodeado de maldad, que está rodeado de pobreza. Yo quiero hacerle misericordia. Alguien aquí en esta tarde dice: el Espíritu de Dios me llena de amor, el Espíritu de Dios me llena de amor. Pero la presencia del Señor es el todo de los hijos de Dios, porque por ella estamos seguros, y hace por ti lo que no se puede hacer en lo natural. La presencia de Dios, mire esto, es que es el todo de los hijos de Dios. Si la presencia de Dios no va con usted, no se mueva.
Por eso usted mira personas que dicen: hoy quiero ser el intercedor más poderoso, y creen que el interceder es dar 20 gritos y es decir fuera diablo. Cualquiera lo dice. Decirle al diablo fuera, cualquiera lo dice. El problema es cuando te das cuenta y dices: Dios mío, aquí me está faltando algo. Y te das cuenta que estás desprotegido por todos lados, pero tú querías hacerlo. Y hay personas que salen huyendo, corriendo de un ministerio, de un llamado, porque sienten que la carga es demasiado fuerte. Pero cuando sabes que la presencia es tu todo, tú sabes que primero dejas que te empape la presencia y después tú haces lo que te manda hacer. Por eso usted oye testimonios de personas que tratan de sacar un demonio porque han visto cómo se sacan, pero de repente se dan cuenta que fue un error, porque no estaban preparados, no estaba la atmósfera del Espíritu en ellos. Y eso que hicieron, lo que provocaron fue una guerra con Satanás. Pero cuando tú sabes que la presencia de Dios es el todo tuyo y es el todo de los hijos de Dios, y que tú estás seguro por ella, y que lo que tú haces no es en lo natural sino en lo sobrenatural, tú envías al diablo a pelear con Dios y no va a querer. Tú le dices al diablo: mira, diablo, no es conmigo la guerra, es con él. Y cuando tú le dices al diablo que es con él la guerra, ¿sabes lo que va a hacer? Con él no se mete, y por ende no se va a meter contigo, porque si se mete contigo, se mete con él. Por eso Pablo dijo: no os preocupéis, amados, porque todo lo que los hagan a vosotros, se los hacen al Padre y no a vosotros. Todo lo que el diablo hace, todo lo que el diablo levanta, los que amamos la presencia, no se metieron contigo, se metieron con Dios. Diga conmigo: se metieron con Dios. Entonces mire esto: cuando tú entiendes que la presencia del Señor es el todo para ti, ojo con eso, y que tú estás seguro por ella, y que lo que haces no lo haces en lo natural sino en lo sobrenatural por la presencia, entonces la presencia te conecta al Padre en humillación. La presencia lo que provoca primero es que te conecta al Padre en humillación. Pastor, ¿cómo es eso? Es que hay personas que se creen los dueños de Dios. Hay personas que se creen los dueños de Dios, pero cuando tú vienes a la presencia de Dios y tú lo primero que haces es humillarte a Dios: Señor, gracias, porque tú eres el único merecedor. La presencia de Dios lo que te da es un corazón humillado hacia Dios. Y por eso dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, porque la presencia de Dios lo que hace es que tu corazón lo pone en una posición de necesidad, en una posición de que tú ya no pudiste más, en una posición de que tú necesitas la ayuda de Dios ardientemente en ti. La humillación no solamente tiene que ver lágrimas, porque hay gente que llora pero no se humilla. Lo arruiné. Iba bonita la fiesta. Hay gente que llora pero no se humilla, porque la humillación va mucho más allá de unas lágrimas. La humillación viene con el postramiento del corazón, del alma y del espíritu. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que la humillación viene cuando tú dices: ahora es cuando no hay nada que se queda de pie, todo se postra ante ti. Mi carne se sujeta a ti, mis emociones se sujetan a ti, mi yo se sujeta a ti, todo lo que soy se sujeta a ti. Cuando tú sabes que la presencia lo es todo, lo primero que tú haces es humillarte a la presencia del Padre, porque el único vehículo que te va a llevar al cielo es la humillación al Padre. Oh, yo siento al Padre aquí. Yo dije que había gente que va a salir de aquí hoy diciéndole a Dios: de vista te había no más visto y de oídas te había escuchado, pero hoy puedo, yo no sé si. Entonces mira, te conecta al Padre en humillación. Todo el que no se humilla al Padre se humilla a otro. Ay, Dios. ¿Por qué? Más vale que te humilles al Padre y no te humilles al diablo pidiéndole disculpas, pidiéndole misericordia. Más vale que te humilles al Padre y le digas: Padre, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy merecedor ni de nada de lo que tú tienes. Pero cuando humillaste tu corazón, ay, el Padre ya tiene listos los regalitos. Él tiene listo tu posición.
Él tiene listo el tiempo que se perdió. El tiempo que se perdió te lo hace otra vez disfrutar. Porque cuando tú humillas el corazón al Padre, es porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque no se ha ido, porque el Espíritu está dentro y te está diciendo que eres de Él. Te está diciendo que la necesidad que hay en ti es de Él. Cuando te humillas al Padre, es porque el Espíritu de Dios está más fuerte en ti. Es porque el Espíritu de Dios ha crecido en ti y hace que la carne se humille, y hace que el alma se humille, y hace que todo tu ser, tu alma, tu espíritu se humille ante la presencia del Padre. Diga conmigo: la presencia del Señor no es todo en mí. Pero hay otra cosa que hace, es que te abre las puertas que el Padre señaló para ti. Y Dios tiene puertas las cuales Él marcó y señaló. Y la Biblia dice que las puertas que Él abre, nadie las puede, y las que Él cierra, nadie las puede abrir. Iglesia, hay dos puertas que el Padre me hablaba. Las puertas del pasado, si Él las cerró, no la abras. La puerta del fracaso, si Él la cerró, no la abras. La puerta del miedo, si Él la cerró, no la abras. La puerta, toda puerta que Él cerró, no pelees para abrirla. Deja que te siga abriendo las puertas que vienen. El problema de gente de no ver lo nuevo de Dios es porque sigue estando en la puerta incorrecta, esperando que se abra. Pero cuando tú sabes que el Padre la cerró, vamos, porque Él va a abrir la nueva. Él viene con las puertas nuevas. ¿Por qué? Porque la que Él cerró no fue buena, pero la que Él va a abrir, esa es la mía, esa es la que Él tiene. Vamos, digan conmigo: te abre las puertas. Te abre las puertas que Él señaló para ti. Hay puertas en nuestro pasado que Él no las marcó y por ende las cerró. Hay puertas que Él tuvo que cerrar porque no eran las puertas que Él había trazado para nosotros. Pero si algo está comprometido Él, que si tú caminas a la puerta que Él va a abrir, Él te la va a abrir. Diga conmigo: se van a abrir las puertas. Yo declaro que viene un tiempo que las puertas se abren. No, yo declaro que viene un tiempo que las puertas se abren. Yo declaro que vienen tiempos que las puertas se abren. Hay puertas que se van a abrir. Hay puertas que se van a abrir. ¿Sabe por qué? A causa que tú te fuiste de la puerta incorrecta y te pasaste. Yo no sé. Hay puertas que se van a abrir porque son puertas de destino, de propósito, y puertas de llamados. Hay puertas que se van a abrir. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú entiendes que la presencia de Dios lo es todo en ti, tú entiendes que si pisaste una mina, muévete de ella y ves donde Dios dijo. Hay puertas que no se abren porque tú estás esperando en la puerta incorrecta que ya se cerró. Sigues tocando la misma puerta. Sigues tocando la misma puerta y nunca se te va a abrir si no te pasas a la puerta correcta que ya Dios trazó. Entonces mire eso. Pero hay una tercera cosa. Es que te convierte tu naturaleza natural en una naturaleza sobrenatural. Y la causa por la cual mucho pueblo no pasa de los mismos lloriqueros siempre es porque está en lo natural. Es porque se acostumbró a vivir en lo natural. Pero de algo estoy seguro, es que el Espíritu te transforma bien raro. El Espíritu Santo, cuando se metió en lo sobrenatural en ti, tú te conviertes en un loco en Él. Te desconoces tú mismo. Y tú empiezas y te desconoces y tú empiezas a decir: pero ¿y ahora qué es lo que me está aconteciendo? ¿Ahora qué es lo que me está pasando? Es que Dios te movió de lo natural y ahora te llevó a lo sobrenatural. Y por eso Dios nunca pudo haberle dado una visión a Juan tan grande si lo dejaba en la tierra. Juan estaba en Patmos en cuerpo, pero en espíritu estaba en el cielo. Dice la Biblia que Juan estaba en la isla llamada Patmos. Y mientras él estaba en la isla, el cuerpo estaba en la isla. Pero Juan dice: ya aquí se vio en el cielo. Y cuando Juan se vio en el cielo,
La Biblia dice que en el cielo miró los ángeles, miró al Padre, miró a todo en el cielo. Y dice que miró el Cordero, el rollo. Juan fue por ese rollo. Lo sobrenatural estaba en él, porque si él se quedaba en lo natural, todo iba a ser igual: dolor, tristeza, quebranto. Pero Juan fue traspuesto a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay cosas mayores que ver en Dios. Hay cosas más grandes que ver en el Padre. Diga conmigo: se va la naturaleza. Porque si tú te quedas en tu naturaleza, mira esto, natural, tú vas a seguir siendo el mismo pecado de siempre. Tú vas a batallar con el mismo dolor, vas a estar luchando con la misma cosa. Pero cuando decides que el Espíritu te tome y dices: si acabó esto, ahora quiero que el Espíritu de Jehová que me convierta mi naturaleza natural en una espiritual. Pero pastor, ¿qué locura está hablando usted? ¿Sabía usted que usted no es natural? Usted es espiritual. Lo que pasa es que hay gente que perdió su naturaleza. Amaron más esta carne que lo espiritual. Antes que el hombre tuviese cuero, tuvo espíritu. Ay, Dios. Usted no es natural. Usted es sobrenatural. Nosotros tenemos que aprender a vernos en la posición que el Padre nos puso. Por eso en el Edén, Adán y Eva eran sobrenaturales. La serpiente tuvo que buscar la oportunidad, porque ellos eran sobrenaturales. Tanto así que dice que él hablaba con Dios cara a cara, que Dios se paseaba, lo buscaba: Adán, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo, porque era sobrenatural. ¿Saben cuál es el silencio de Dios en mucha gente? Es porque no han decidido quebrar ese cuero natural y convertirlo en sobrenatural en Dios. Por eso a la gente le cuesta orar, porque la oración es lo natural. Pero si fuera lo sobrenatural, la oración se te convierte en el mejor desayuno. Entonces Adán estaba en el Edén, y dice que Dios se paseaba con él, se movía con Adán, hablaba con Adán. Mira, amada iglesia, yo le voy a dar una clave hoy en esta tarde. Adán no sembraba, le crecían los sembrados. Porque el que está en lo sobrenatural, si Dios tiene que mandarte cuervos, te los va a mandar. Si tú estás en lo sobrenatural, aún tus enemigos te van a tener que bendecir, porque ellos son emisarios. Alguien está aquí hoy. Si tú estás en lo sobrenatural, tú vas a ver cosas sobrenaturales que ocurren a tu alrededor. Tú no te das cuenta cuando ya Dios hizo algo que tú lo esperabas. Porque el hombre y la mujer que está en lo sobrenatural no vive en esta tierra, vive en el cielo. Yo no sé si hay alguien aquí, pero diga conmigo: yo quiero lo sobrenatural. Yo quiero lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de una materia de la tierra, barro. Barro es tierra. Mire eso. Pero ¿qué ocurre? Lo que el hombre no fue creado de barro fue porque todo lo demás fueron elementos que estaban en el cielo. El único elemento que es terrenal es la carne. Pero el alma y el espíritu no le pertenecen a la tierra, le pertenecen al cielo. Y por ende, el hombre que encuentra, mire, esa pasión en el espíritu, ahora Dios no te va a mantener en lo natural, Dios te va a mantener en lo sobrenatural. Por eso es que hay gente que le llaman loca. Ven cosas que otro no ve, hace cosas que otro no hace. Por eso de repente usted ve las declaraciones de acá y de allá y empieza a declarar, y usted dice: pero yo no veo al diablo. No lo ve porque está en la carne. Pero si usted estuviera en lo sobrenatural, en lo espiritual, usted ve lo que Dios le abre. Y usted empieza a pelearse con ese diablo que sabe que está delante de su hijo, delante de su casa, delante de su negocio, delante del ministerio. ¿Sabe por qué? Porque usted está viendo lo que otro no vio, ojo no vio, ni oído escuchó. Son las que el Padre tiene. Y termino con esto. Cuando tú sabes que depende de la presencia de Dios, ocurre esta última cosa.
te usa para cumplir su propósito en la tierra. ¿Cuántos aquí quieren ser usados por el Padre? Dios no solo usa soñadores, porque le mostró un sueño a José. Dios le mostró un sueño a José y le dijo: José, te voy a mostrar lo que yo tengo para ti. Pero José se sentó a la mesa y le dijo a sus hermanos y sus padres: miren lo que soñé. Dios me mostró que iba a ser grande. Dios me mostró esto y lo otro. Y cuando sus hermanos oyeron, lo primero que pensaron es, dijo el primogénito: pero si yo soy el primero, y bajo la ley o bajo nuestro principio, yo soy el que tendría que haber recibido esa revelación. Buscaron para matarlo, lo vendieron. Pero todo eso fue un proceso de Dios para procesar el corazón de José. Porque si José llega con esa misma al palacio, destruye a todo mundo. Porque ahora José, cuando sus hermanos llegan, se da cuenta que su corazón empezó a llorar. Y cuando recibe a sus hermanos, José, la primera vez, quiso hacer pagar a sus hermanos una. Y dice la Biblia que José les metió unos vasos o tarrones de oro en los costales de sus hermanos. Y dijo: déjenme a uno de garantía porque ustedes robaron. Y dejaron a un hermano, lo metieron preso. José empezó a solventar su carne y empezó a, me imagino yo, voy a hacerlo pagar, que pague. Pero movido en misericordia por la asignación que tenía y por el proceso que había vivido, José lo tuvo que sacar libre. Tuvo que abrazarlo y llorar en los hombros de él. Porque hay cosas que Dios nos mete para que nosotros seamos procesados, para que seamos gente que cumplimos el propósito de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros golpeemos una parte de su amor y abracemos la otra. Porque Dios no quiere que nosotros maldigamos una parte de la cual Él ya bendijo y bendigamos otra parte conforme yo deseo. Así que yo quiero que en esta tarde, que hoy en esta tarde usted no piense en lo que ha hecho y lo que no ha hecho en el Señor, sino que yo quiero llevarlo a que usted piense en una sola cosa: cuánto he amado la presencia de Dios. Mientras yo ministraba al Padre y había algo fuerte del Espíritu que me decía: el problema de los hijos cuando tienen todo, se acostumbran a solo verlo. Por eso Dios muchas veces permite que falte, para que cuando tú lo tengas, tú lo honres y lo valores. Y muchas veces la presencia de Dios tendrá que soltarte un momento la mano para que entienda de que sin ella no somos nada. Y que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. La parte más esencial de la presencia. Cuánto tú amas la presencia y qué te atreves a hacer o pagar por el amor que tienes a ella. ¿Qué precio te atreves a pagar por la presencia de Dios? ¿Cuánto te atreves a negarte o a negar por el amor a la presencia de Dios? Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Pablo aclara esto a la iglesia, dice: todo yo lo puedo hacer,
pero no todo lo que yo haga me conviene. ¿Por qué? Porque hay cosas que a los hijos de Dios no nos conviene. Y algo que a los hijos de Dios no le conviene es que tengan poco la presencia del Padre. Porque si Dios ha prometido levantar una generación apasionada por la presencia, yo quiero ser el primero que salga corriendo a ella. Yo quiero ser el primero que salga a los brazos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo he leído en la Escritura que los silencios de Dios son dolorosos, que los silencios de Dios son fuertes y que los silencios de Dios se pierden generaciones. Así que yo lo que más anhelo es que Dios siga hablando y que Dios siga haciendo las maravillas y las grandes cosas que Él ha dicho por medio de un pueblo que ame y se apasione por la presencia de Dios. Póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde. Salomón se sentía feliz, se sentía satisfecho, y era porque el pueblo reaccionó de la forma correcta cuando miró la gloria. Y es que el pueblo reaccionó de la forma correcta cuando escucharon que el arca del pacto estaba siendo introducida al lugar santísimo. Lo contrario de otras generaciones. Lo contrario de otras generaciones que cuando se escuchaba de presencia tenían miedo. Cuando se escuchaba de presencia no lo conocían. Cuando se escuchaba de presencia, para ellos era algo extraño y raro. Y la causa era porque no amaron la presencia de Dios. O estamos dispuestos a meternos en la presencia, o nos quedamos viendo de afuera lo poco que se puede ver. O nos pasa como le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús les estaba mostrando un poder sobrenatural. Se configuró, pero estaba Elías y estaba Moisés con él. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, no es bueno que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Porque se desconocieron. No es bueno que yo esté aquí. ¿Por qué no mejor les hacemos una enramada a usted, otra a Moisés y otra a Elías, y se acabó el problema? ¿Por qué no mejor hacemos eso y se acabó el lío? Porque ellos tenían miedo de lo que brillaba. Tenían miedo de la luz que salía de ellos. Querían tapar esa luz con una ramada. Y Jesús, viendo que el corazón de ellos no estaba listo, volvió a lo natural. Porque conforme tú estés listo, o conforme tú ames la presencia, así irá creciendo y creciendo, o así irá apagando y apagando, hasta Dios moverse conforme a la naturaleza del hombre. Porque si ciertamente Dios es tan grande, ¿cuánto yo estoy dispuesto a creer en ese Dios grande? Si a mí me hablan de un Dios poderoso, pero si yo no puedo creer que Dios puede hacer algo poderoso en mí, es igual a no creer que Dios es poderoso. Por eso Dios siempre está interesado en mostrar su gloria. Y Dios siempre dice que mira la tierra buscando un sabio. ¿Por qué Dios busca un sabio? Porque el sabio es aquel que sabe tomar las cosas buenas, no solo para favor suyo, sino para bendecir a otro. Así que yo quiero que usted levante sus manitas al cielo en esta tarde. La presencia de Dios está en ti. La presencia de Dios está en tu corazón. De ti depende que seas el mejor vehículo para que ella se transporte. De ti depende que tú seas
el mejor escenario para que se manifieste. De ti depende que seas la persona correcta para que Él esté viajando en el lugar correcto. La presencia de Dios. Yo sé que muchos sienten el peso de la presencia esta tarde. Yo sé que muchos sienten el peso de la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo diciéndote, y es el Espíritu Santo señalándote